Tal vez la última variable que se toma en cuenta. A ver, alguien más que me diga qué le suena a comportamiento final. Tal vez la gráfica final de la... Digamos, un polinomio, una característica que tiene es el dominio. El dominio de un polinomio, ¿cuál creen que es? Es fácil. Son, la otra vez lo dijo, creo. Ahorita son Desde menos infinito a todos infinito. los reales. Sí. Un polinomio no tiene nada que lo restrinja. No tiene división, no es racional, no tiene raíz, no tiene logaritmo, no tiene ninguna función, no tiene seno, no tiene coseno, no tiene tangente, no tiene ninguna de esas funciones restrictivas. Es una función de potencias. No hay nada que restrinja eso. Por lo tanto, su dominio y su rango pueden ser desde menos infinito a infinito. Entonces, cuando hablamos de comportamiento final, nos preguntamos hacia dónde se dirige el polinomio. ¿Será que se dirige hacia infinito positivo? ¿Será que se dirige hacia infinito negativo? ¿Será que cuando x tiende a infinito positivo, y tiende también a infinito positivo? ¿O será que cuando x tiende a infinito positivo, y tiende a infinito negativo? Eso es comportamiento final. Y les voy a mostrar unas gráficas. Por ejemplo, aquí tenemos varios. ¿Las ven bien o la agrando? La veo bien. Bueno. Entonces, por ejemplo, aquí miramos un polinomio de grado 2, pues es fácil, es una parábola. O algo que tiene forma de parábola. Ya sabemos de que parábola es el lugar geométrico, no es, esta es una ecuación cuadrática. Este es un polinomio de grado 3. Está desplazado, tiene ciertos movimientos, pero miramos la relación. Tiene la forma de la S normal que nosotros aprendimos al principio, que era el X al cubo. ¿Tiene la forma o no? Y lo que diríamos es, tiene el comportamiento final. Vean hacia dónde se dirige el polinomio cuando X tiende a menos infinito. Y tiende a menos infinito. Y cuando X tiende a infinito, Y tiende a infinito. Vemos ese mismo comportamiento aquí. Cuando X tiende a infinito, Y tiende a infinito. Y cuando X tiende a menos infinito, Y tiende a menos infinito. Vemos el comportamiento final de la función en ambas. Entonces podríamos decir, bueno, esto es un polinomio de grado impar. Solo viendo la gráfica. Luego, por ejemplo, este es un polinomio de grado 4. No se parece a una parábola, pero podemos decir que ambos comportamientos finales tienden hacia el mismo lado, tienden hacia infinito positivo, y por lo tanto podemos decir de que la función tiene un comportamiento de la parábola. La parábola o tiende hacia infinito positivo o tiende hacia los dos, hacia infinito negativo. ¿Sí? Igual, el grado 5 tiene muchas curvas, hay muchas formas de graficarlo. Eso no es el objetivo del curso, de este curso, de este grado. Cómo graficar un polinomio, no. Es cómo reconocerlo. Vemos que para un lado tendemos a infinito positivo y para el otro tendemos a infinito negativo. Vemos ese cambio de infinito positivo a infinito negativo, entonces sabemos que es un polinomio de grado impar. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos va a guiar a nosotros de cómo saber si un polinomio es de grado par o grado impar. Entonces, lo que me gustaría que tuvieran en mente es, primero, el dominio natural de un polinomio siempre, 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 toda la vida. Y espero que lo comprendan y si no me preguntan, siempre es el
todos los números reales, desde menos infinito a infinito. O sea, digamos, solo que hayan operaciones o multiplicaciones adicionales o haya algo que lo transforme en otra función, pues podemos decir que puede tener alguna restricción. Pero mientras sea un polinomio, pues estamos seguros de que va a ser un polinomio desde menos infinito a infinito. Entonces podemos reconocer el grado del polinomio por medio, o podemos reconocer los comportamientos por medio de saber su gráfica y poder ver hacia dónde se dirige. ¿Alguna duda sobre eso? Ahora, ya luego cuando ya estemos viendo ya más cálculo, ya vamos a ver qué significan estos picos, cómo reconocer estos picos y qué es lo que se van a significar. Ahorita lo que necesitamos es decir, bueno, si yo veo una gráfica de esta manera, o sea, si yo me invento ahorita una gráfica complicada, ustedes ven que uno de los lados se dirige a menos infinito y el otro se dirige a infinito. Por lo tanto, tiene la forma original de la función cúbica original. Por lo tanto, aunque ustedes no sepan en qué grado, ustedes van a tratar a este polinomio como una función cúbica. Va a tener ciertas características de la función cúbica. Y es lo que nos interesa ahorita, conocer esas características. Bueno, ¿alguna duda, pregunta, objeción? Yo tengo una duda. Sí, dígame. Así como en esa gráfica que dibujó usted que va uno menos infinito y otro más infinito, mm, también podría ser como el grado 5. Sí, podría ser 5, podría ser 7, podría ser 9, podría ser cualquier impar. Digamos que las características ya para decir si es 5, 7, 9, pues eso no está disponible en este curso, no porque sea más avanzado, sino porque es más de atrás. Pero nos interesa saber las características de que es impar para saber cómo tratarlo a la hora de querer hacer algo con esa función, simplemente como función, no como gráfica. No sé si me di a entender. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, ahora vamos a ver cómo tratar las funciones racionales. Las funciones racionales que no son tan simples. O sea, no es 1 partido x cuadrado, ni 1 partido x a la 3. O sea, funciones racionales. ¿Y cómo podemos entender esas funciones racionales? La manera de entender una función racional ya más complicada. Ya vimos las fáciles, y si no tienen, si no conocen las características de las siguientes 3 que voy a poner, pregúntenme para que yo pueda explicarlo antes. Porque ayer lo dije, pero igual. Son las básicas. ¿Alguien sabe cómo reconocer estas 3? ¿O alguien no sabe? Bueno. Entonces pasemos a funciones racionales más complicadas y cómo reconocerlas. El secreto que les doy para poder entender una función racional es entenderla como una división de 2 polinomios. Es decir, una función racional va a ser una función que va a ser de la forma p de x partido q de x.
¿sí? Es decir, la división de dos polinomios. Si nosotros entendemos a esa función racional como la división de dos polinomios, nos vamos a poder ya referir a ellas como funciones distintas dividiéndose que tienen características distintas y por lo tanto dominios distintos. Y por ejemplo, decir que Q de X no puede ser cero, una característica necesaria en una función racional. Ya después, cuando veamos comportamiento de una función ya con cálculo, se van a dar cuenta que vamos a poder dibujar lo que sea con cálculo. Creo que no voy a decir nada. Bueno, pero lo van a ver. Pero por lo menos ahorita sabemos que Q de X no puede ser igual a cero. Bueno, entonces un ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, X al cuadrado más 2X y lo dividimos en X al cuadrado menos 1. A ver, ¿cuál es la asíntota de esta función? ¿Qué valores la función no puede tomar? A ver, cuéntenme. Pensemos. Les doy un El ratito valor para... de 1. Ah, El valor de 1. hay más. Piensen un ratito, les doy unos segundos. 1 y menos 1. Aquí alguien dice 1 y menos 1. A ver, ¿quién más? ¿Piensa alguien más? ¿Se me escucha? ¿Sí? Raíz de uno tampoco podría ser X, ¿Por qué? ¿Cómo llegaste a la conclusión de raíz de 1? porque raíz de uno al cuadrado es uno. Va, veamos. Primero tenemos que ver algo que alguien de ahí del colegio me dijo. O fue alguien me dijo. Cuando se recuerde, me dice quién es. Aquí tenemos que tratar de factorizar. ¿Por qué? Porque queremos saber si esto tiene una cosa que se llama discontinuidad removible. Cuando nosotros tenemos una asíntota, ese valor que X no puede ser, entonces nos referimos a esa como discontinuidad, pero hay discontinuidades removibles y no removibles. ¿Cómo las encontramos? Factorizando. Si factorizo P de X, es decir, el numerador, voy a tener X, factor común, X más 2. ¿Sí? Y si factorizo abajo, X menos 1, X más 1. ¿Lo ven todos? Sí. Entonces el que me dijo raíz de 1 realmente tenía razón. ¿Por qué? Porque la respuesta de raíz de 1 es valor absoluto de 1 y el valor absoluto de 1 es 1 y menos 1. X mayor a 0 y entonces es menos 1. Así lo simplifiqué aquí. Pues sería la manera
formalísima de hablar de una raíz. Valor absoluto de 1 y por lo tanto 1 y menos 1. Entonces, sí tenía razón lo de la raíz de 1. Pero también se puede ver factorizando y saber que las dos discontinuidades están tanto en 1 como en menos 1. ¿Todos me comprenden? ¿Todo bien? Es que creo que alguien del colegio está preguntando algo, pero no sé si no le escucho bien. Entonces que se acerque un poco. ¿Todo bien, Ángel? No, era lo de la camarita esa de que aparece. Ah, bueno. Entonces, al contrario de los polinomios cuyas gráficas son continuas, sin romperse, sin discontinuidades, sin asíntotas, sin hoyos, sin esquinas, sin todas esas cosas que vamos a ver en el futuro que van a hacer que una función no sea continua. Los polinomios racionales, es decir, las funciones racionales tienen esas asíntotas. Las asíntotas verticales las acabamos de encontrar acá, 1 y menos 1. Ahora, las asíntotas horizontales. ¿Quién tiene alguna idea de cómo encontrar una asíntota horizontal? Hola, ¿se me escucha? Sí, Em, ¿Qué tal si tomamos valores que son muy grandes para X y vemos cuánto crece Y? Porque si es una función racional cuando X tiene a infinito o a menos infinito, ujú. puede crecer también. Ajá. Sí, eso es una buena manera. Tratar de buscar valores a los que la función se le acerca cuando, cuando nos llevamos a infinito y a menos infinito y ver si tienden a un valor específico. Solo que ahí tenemos dos problemas. ¿Necesitamos acercarnos desde la izquierda o necesitamos acercarnos desde la derecha? Entonces, Solo sí, no se puede comparar el grado del numerador con el del denominador. también podemos hacer eso. ¿Cómo lo harías? Por ejemplo, les voy a mostrar esta gráfica, que es la gráfica de esta función que acabamos de ver, y veamos qué podemos encontrar con la información que tenemos y la gráfica ya hecha. Tenemos esta gráfica. Aquí encontramos las dos asíntotas verticales, 1 y menos 1. Esos son los dos puntos verticales a los que la función se les va a acercar. Ahora el problema es cómo saber el comportamiento de la función en esos puntos. Y entonces tenemos que realmente, para poder dibujarla perfectamente, acercarnos a las asíntotas de ambos lados y ver qué pasa. Y ahorita vamos a ver. Entonces, para poder saber si esta función tiende o no tiende a las asíntotas, pues nos le vamos a acercar con la parte de arriba a partes cercanas. Es decir, vamos a decir, ¿qué pasa cuando nos acercamos al 1 desde los positivos? Es decir, cuando nos acercamos al 1. ¿Qué número está cercano al 1?
muy cercano a 1, desde los positivos, viniendo desde los positivos. 1.1. 1 punto más cerca, 1.01. Entonces necesito que alguien me ayude con la calculadora porque esto es calculadorazo y me ponga esto, 1.01 por 1.01 más 2 dividido. Vamos a usar el original porque va a ser más fácil. 1.01 al cuadrado y menos 1. Esto es lo que quiero que pongan en la calculadora. A mí me dio 1.96. Alguien que me diga otra respuesta porque no está bien. A mí me dio 151.24. Eso significa que está creciendo, ¿no? Está creciendo muy rápido, cerca de 1. Ahora, alguien que no haya borrado su calculadora, y que me diga qué pasa si yo le agrego un 1.001. Es decir, solo muévanse en la calculadora y agregan un 0 más, 1.001. Crece más, ahora es 1501. Bueno, entonces podemos decir ahorita que cuando la función se acerca a la asíntota 1 desde los positivos, crece al infinito. ¿Sí? ¿Lo tenemos claros? Va, entonces sabemos esto, sabemos esta parte, sabemos de que la función va a crecer cerca de infinito. Ahora vayámonos en contra y pensemos un número gigante. ¿Qué pasa cuando nos alejamos? Lo que dijo Mario. Entonces, en lugar de poner 1.0001, quitemos el punto y pongámosle 1000 a la X. Punto 03. ¿Se están dando cuenta que solo con 1000 yo me puedo dar cuenta que no va a pasar de 1? Si ustedes tienen duda, prueben cambiar el 1000 por 100,000 y se van a dar cuenta que no va a pasar de 1. Y como dijo Mario, eso me da mi asíntota horizontal, es decir, el valor al que la función no va a pasar horizontalmente y estaríamos encontrando esto. Y también entonces ya sabríamos, creo que me dijeron que no se ve el verde. Y entonces ya podríamos saber que el comportamiento de la función es de este lado hacia el infinito positivo, se le va a acercar a la asíntota 1 que acabamos de encontrar. A la asíntota y igual a 1. Todo perfecto hasta ahí. Sí. Ahora, antes de seguir, necesitamos encontrar dónde las gráficas cruzan el eje. ¿Quién se le ocurre decirme cómo saber dónde las gráficas van a cruzar el eje X? No lo cruzan. Sí lo cruza. Aquí lo cruza y aquí lo cruza. Vamos a encontrar los ceros del numerador.
¿Cuáles son los ceros del numerador? Si se dan cuenta, es mucho más fácil verlo cuando ya está factorizado. ¿Cuáles son los ceros del numerador? -2 y Y 0. y 0. 0 y -2. Y aquí tenemos esos dos puntos. Eso puede ser como algo inicial que podemos haber hecho antes. Pero ahora ya lo sabemos. Sabemos de que va a cruzar en -2 y sabemos que va a cruzar en 0. Ahora, queremos saber el comportamiento de la función cuando se acerca a la asíntota 1, pero por la izquierda. Ahora dígame, un número cercano a 1, pero por la izquierda. 0.5. Más cercano. 0.99. Sí, podemos probar con 0.99. Sé que es algo tedioso, pero hasta lo que tenemos de información y no hemos visto más cosas, esto es lo que podemos hacer. Y pues esto es lo que se nos graba de cómo funcionan las cosas. Entonces, vamos a cambiar, y por eso es que es bueno a veces no hacerlo todo de una vez para no borrar la calculadora, y cambiar la función por 0.99. Entonces, para ahorrarles un poco el tiempo, cuando nosotros pongamos 0.99 o si queremos de una vez ir seguros y no nos afecta nada, podemos agregar 0.999. Nos va a salir un número muy grande negativo. Entonces vamos a saber que el comportamiento de la función cuando se acerca cuando se acerca al 1 por la izquierda va a ser menos infinito. Vamos a ver qué es ese movimiento. Y cuando nos acerquemos a la asíntota -1 por la derecha, ¿qué número está por la derecha cercano a -1? -0.999 podemos probar. Cuando nos acerquemos a esa función por la derecha, nos vamos a dar cuenta de que va a crecer mucho. Y entonces, ¿de qué nos sirvió eso que les dije antes del comportamiento final de las funciones? De que sabemos de que esta función al uno ser menos infinito y el otro ser infinito va a tener la forma de una cúbica. Sí, ya vamos a tener estrategias para saber algo que se va a llamar concavidad y poder tener una gráfica perfecta. Pero por ahora, el saber el comportamiento final, y creo que no tenemos mucha opción, ¿verdad? Si aquí crece a menos infinito y aquí crece infinito, pues no la vamos a cruzar de aquí para acá, ¿verdad? Tiene que tener la forma de la cúbica al revés. Entonces es esta forma. ¿Alguien que no me haya entendido lo que hice aquí en medio? Yo, Bueno, para poder saber hacia dónde se dirige la gráfica, necesito acercarme a la asíntota de ambos lados. Primero me le acerqué a la asíntota del lado, o sea, desde los negativos hacia los positivos, entonces cambié estos valores por 0.999. Entonces puse 0.999, 0.9999 más 2. Por eso les dije no borren su calculadora, o no les dije, pero ahorita es más útil no borrarla. 0.9999 al cuadrado menos 1. Cuando ustedes ponen eso en su calculadora bien puesto, les va a dar un número gigante. Eso significa de que la gráfica al acercarse a la asíntota 1 por la izquierda decrece. Entonces tenemos este comportamiento, esta flecha que va a decrecer. Ahora nos le vamos a acercar a la función a la otra asíntota por la derecha. Entonces estamos buscando un número cercano al -1 porque sabemos que ahí estaba la asíntota. Por la derecha, ¿qué número está cercano a -1 por la derecha? Alguien me dijo 1.001. Menos. No, al revés. Tenemos menos 0.99. Sí. Menos 0.99. No era menos 1.001.
Menos 0.99. Entonces cambiamos en la calculadora de una vez y le cambiamos aquí el signo, le cambiamos aquí el signo, le cambiamos aquí el signo. Y nos va a dar un número gigante, grande, positivo. Entonces vamos a saber que crece. Entonces, como vimos en el comportamiento final de la función, cuando algo cambia de positivo a negativo, tiene la forma de la curva cúbica. O sea, de la cúbica positiva, o sea, de la cúbica negativa. Y si se dan cuenta, tiene la forma. No es exacta, porque no es la función cúbica original. Pero tiene la forma. Y lo mismo con esta. La asíntota ya la encontramos acá, así que no va a haber mucho problema. Pero podemos probar. ¿Qué pasa cuando a la función nos le acercamos a menos infinito? Es decir, que este número le vamos a quitar el 0 punto. Eso se puede hacer en la calculadora fácil. Le quitamos el 0 punto. Y lo dejamos como 999. Un número como menos 999. Un número muy grande, pero negativo. Quien me vaya siguiendo va entendiendo más rápido. Quien vaya probando en la calculadora. Y al probar ese número muy grande nos damos cuenta igual que se va a acercar al 1. Entonces confirmamos lo que ya vimos acá, que tiene una asíntota en 1, que la función no va a pasar el 1. Se le va a acercar mucho al 1, pero no se va a pasar el 1. Y luego probamos del otro lado. ¿Qué pasa cuando la función se le acerca a la asíntota menos 1, pero por la derecha? ¿Qué número está cerca de menos 1, pero por la derecha? 1.0001. Negativo. Probamos ese número y nos va a dar esto. Bueno, esto era un tema complicadito. Analícenlo, véanlo. Les voy a dejar una de tarea extra para que mañana la empecemos con esa porque no quiero perder demasiado tiempo en esto. ¿Puedo borrar esto o lo quieren guardar? Bórrelo. Bueno, entonces su tarea, que yo sí espero que me respondan rápido cuando pregunte, van a ser estas dos funciones. Y hablamos de esas mañanas. Bueno, nos vemos, se cuidan. Vamos.